pues aquí en estas preguntas que tuvimos a la presidenta de la CGT, de la facción, que pues como ella menciona es la que tiene más integrantes, pues le preguntamos qué es lo que piensa la facción que ella dirige sobre la reforma y también, bueno, sobre la reforma laboral y además cuáles son los cuestionamientos que hay respecto a esto sobre el gobierno nacional. Escuchemos. Acabo de manifestar que la reforma laboral tiene un capítulo individual que es necesario que se concerte y que se dialogue entre trabajadores y empleadores para retomar conquistas y cosas que teníamos antes de la ley 50 del 90. Pero eso se debe hacer con concertación en políticas laborales y salariales. Esa parte es muy rescatable de la reforma laboral. Pero hay otra parte que ya el presidente de la República hizo uso de ese capítulo de la reforma laboral, donde quiere elitizar al sindicalismo, donde quiere que si hay en un sindicato 5,000 afiliados y en el otro hay 4,800, el que lleva la vocería, el que va a mandar en la negociación, es el sindicato de los 5,000 y los 4,800 se tienen que someter al resto. Se pierde el derecho a la negociación colectiva y eso ya lo está aplicando en el sector público y lo tiene en un artículo de la reforma laboral. Entonces, eso son las cosas que parece que nos marcan la diferencia entre el resto del movimiento sindical, porque ahora resultó que el 1 de mayo no es para reivindicar los derechos de los trabajadores, sino para reivindicar al presidente de la República y a los planes de él y a los programas de él. Él tiene el resto de días del año para convocar para eso, para hablar de sus programas, para hablar de todo esto, pero no el día del trabajo. Lastimosamente no pudimos tener a la señora Miriam en el horario por cuestiones de clima y demás. Pero pues, señor Germán, ¿qué reacción tiene a lo que acaba de decir la señora Miriam y también pues a los argumentos que dio sobre la reforma? Y, o sea, el principal es que no hubo concertación. No, yo para hablar de este tema tocaría otro programa más, Julián, porque es un problema muy grave lo que estamos viviendo los sindicatos y la estructura sindical. Yo en lo personal creo que, o sea, nuestro sindicalismo se formó, ¿verdad? El sindicalismo que estamos viviendo en la actualidad se formó en los años 60, cuando les decía que se van para la Unión Soviética, reciben formación de Cuba, y eran otros momentos. Eran unos años 60 donde la formación es de tipo marxista-leninista, hay que decirlo así. De por sí los sindicatos, nuestra estructura de los sindicatos es una copia de partido. Así funcionan los sindicatos, pero en estos momentos pues la gente ni sabe qué es marxismo-leninismo, hay muchas cosas que no se entienden en este momento y nosotros funcionamos como partidos, pero en la práctica nuestras bases, nuestros dirigentes no están formados. Entonces a mí me llama la atención, nuestra estructura, por ejemplo, de los sindicatos es centralismo participativo, es centralismo democrático, como funciona el Senado y las cámaras. Esa es la estructura de los sindicatos y la base de nosotros es la democracia representativa. Una vez Petro lo decía, tenemos que pasar a la democracia participativa, tenemos que lograr que en nuestros sindicatos pueden haber sindicatos de 10,000 afiliados, pero esos 10,000, ¿cuántos están participando? El secreto ahorita del sindicalismo es cómo usted pone a participar a las bases. O sea, acá el juego no es que sean grandes sindicatos, sino que sean sindicatos articulados, formados, que si es un sindicato de 500 personas, son 500 personas que entienden la política del país. Si es un sindicato de 10,000 personas que entiendan la política del país. Y yo creo que eso históricamente ha conllevado, otra vez lo reitero, a personas. Yo pues, Julián, tú lo sabes, yo he sido el jefe de prensa de muchos sindicatos en el país. Fui pues, jefe de prensa de la CUT, de la USO, de FECODE, de la ADE, de la UNED, de ANTOP.
muchísimos sindicatos. ¿Conoces la idiosincrasia del Y los sindicalismo? conozco a fondo. Conozco la idiosincrasia de ¿Y esta usted habla señora. con ellos normalmente? Normalmente. Y ellos le han dicho, o sea, por ejemplo, ella dice que no hay concertación, o sea, ¿el gobierno sí se ha sentado con cada uno de los sindicatos a escucharlos para estas reformas o no? Sí, claro, pero al igual que la compañía, yo sí tengo, ella es lo que se está refiriendo es al decreto 243 que acabó de salir. Y digamos, yo sí tengo también mis debates, pero digamos, tenemos un Ministerio del Trabajo que está abierto al diálogo, pero sí efectivamente los sindicatos de base tienen que darse un debate a fondo sobre el decreto 243 y el debate de fondo es cómo ponemos a participar a las bases, cómo fortalecemos los sindicatos desde la base y no esos grandes sindicatos que lo que hacen es proliferar profesionales del sindicalismo y donde se meten personas que andan con un maletín debajo del bolsillo y dándole pliegos de peticiones a todos los sindicatos y solucionándole las cosas. Esa no es la forma en que se arregla el sindicalismo. El sindicalismo se arregla desde la base. Esta señora, efectivamente, a mi parecer, no sé, voy a decirlo, yo sé la historia más o menos. Recordémonos, ella tenía unas relaciones muy afectivas con Julio Roberto. Julio Roberto es el que se murió en el COVID. El presidente Julio Roberto Gómez. Julio Roberto Gómez. Que es un legendario sindicalista de la CGT, de la que ella tenía unas relaciones muy cercanas a Julio Roberto y recordemos que Julio Roberto... ¿Pero era que su secretaria general, su esposa, su relación? No puedo... Era muy cercana. Muy cercana a Julio Roberto y en la actualidad recordémonos que Julio Roberto en el gobierno de Uribe se reunió con Uribe, entregó los principios de los trabajadores al uribismo. Entonces, pues ahí podemos entender un poco las posiciones de las personas. Daisy, ¿tú cómo ves esto? ¿Si hubo concertación o no hubo concertación? Bueno, digamos que en este gobierno ha estado más abierto al diálogo, o sea, creo que pues es necesario realizar más acciones pedagógicas, es necesario que los trabajadores conozcan más a fondo la reforma laboral, o sea, creo que eso es indispensable y necesario, pero creo que no es una reforma laboral mala porque no haya habido concertación o eso de pie a cuestionar el papel del sindicalismo. La señora Daisy, la señora es criticando el decreto 243, no la reforma laboral. Sí. Y yo sí creo que sí tenemos que hacernos ese debate entre los sindicatos de base, porque, digamos, no desconocemos, la señora lo que dice de que van a colocar los grandes sindicatos. Yo sí tengo mi debate frente a eso, porque hay que mirar cómo es que se han formado las clientelas en los sindicatos. Eso es una vaina que tenemos que debatirlo en este momento con los sindicatos de base. Pero digamos que la reforma laboral... pero la señora no hablaba de la reforma laboral. Pero la reforma laboral es justo decirlo que, digamos que su campo de acción son los trabajadores privados, no son los trabajadores públicos. Digamos que no hay ninguna mención hacia el empleo público dentro de la reforma laboral. Está encaminada hacia dar garantías a los diferentes trabajadores que tienen, que no les pagan sus horas extras, que ganan, trabajan más tiempo del que están, que les cotizan su seguridad social por debajo de lo que deben cotizarle los empleadores, que tienen o sufren porque sus salarios no cumplen el principio de igual trabajo, igual salario. O sea, digamos que a esta población es a la que va dirigida la reforma laboral. En cuanto a la reestructuración de las organizaciones sindicales o a intentar colocarle orden a las organizaciones sindicales, la reforma laboral sí contempla algunos aspectos que pues están incluidos dentro de la reforma y pues digamos que en estos momentos pues estamos ante una nueva expedición de un decreto del sector público. Digamos que allí intenta organizar lo que sucedía en el sector público y pues digamos que desconocer el abuso de las organizaciones sindicales alrededor de lo que funcionaba en el proceso de la negociación colectiva, pues necesitaba que se le pusiera un orden. O sea, si no hay orden dentro de todo ese proceso, pues va a seguir sucediendo lo que venía sucediendo y es que organizaciones sindicales de 25 sindicalizados, pues porque además es lo mínimo que se pueda tener, intentan tener igualdad de condiciones de aquellas organizaciones sindicales
que buscan reivindicar los derechos de los trabajadores y abusar de las diferentes situaciones que se puedan presentar y pues digamos que desdibujan de cierta manera el proceso o el derecho fundamental a la negociación colectiva y a la huelga. Que digamos que estas dos derechos fundamentales lo que intentan hacer es colocar en el mismo nivel o por lo menos equilibrar un poco este desequilibrio o esta balanza que tenemos entre los empleados y los empleadores. O sea, digamos que es claro que no estamos en igualdad de condiciones, que ellos manifiestan y pues tienen el poder, o sea, en este caso digamos que las empresas privadas pues tienen el capital, tienen la producción y pues digamos que los trabajadores pues tienen su fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, lo que hacemos es vender nuestra fuerza de trabajo, ya sea obrero, ya sea un trabajo más intelectual, ya sea un trabajo al servicio del Estado, pero creo que no podemos desconocer que hay organizaciones sindicales que han sido creadas exclusivamente para reivindicar y defender a los empleadores, ¿sí? Entonces digamos que eso no se puede permitir, ¿sí? O sea, tener una organización sindical que sus reivindicaciones sean cuidar al empleador en detrimento o volviendo a unas situaciones de casi que esclavitud en el mundo del trabajo, o sea, creo que eso ya está revaluado hace mucho tiempo y creo que no se puede permitir eso, o sea, creo que los trabajadores sí deben ponerse como su camiseta, decir yo soy trabajador y no puedo defender los intereses de mi empleado, sino tengo que defender mis derechos, o sea, tengo que defender lo que, tengo que ponerme como empleado, ¿sí? O sea, tengo que ponerme como trabajador y no puedo defender los derechos del empleador. Sí, pero también el que tiene que representar a su empresa privada o pública tiene que ser el trabajador de su empresa, no un profesional del sindicalismo que llega a darle soluciones y a decirle qué tiene que hacer el sindicato. Que eso sí es cierto. Señor Germán, es que usted acaba de hablar de algo que es que también le preguntamos a la señora Triana y que tiene un punto de inflexión en la historia del CGT y es cuando muere, perdón, ¿me recuerdan el nombre? Roberto Gómez. Julio Roberto Gómez. Y yo le pregunté a la señora Miriam Lustriana sobre esto y también sobre algunas denuncias que ha hecho contra la ministra del Trabajo, donde ella dice que desconoce a su sector dentro del CGT y que por eso, y que también Percy Oyola, otro de los presidentes del CGT, está totalmente cooptado por la burocracia del gobierno. Entonces, vamos a escucharla y ya vamos a tener su reacción, entendiendo también que pues la señora Miriam no está en vivo, sino que estas fueron unas declaraciones que nos dio anteriormente. Dámoslo dicho por la señora Miriam. Bueno, en relación del Ministerio del Trabajo, yo fui electa el 15 de abril y ratificada en un congreso en julio. Cuando fui electa en el congreso el 15 en un reajuste de comité ejecutivo el 15 de abril, nos tocó colocar una tutela. Y en el mes de junio del 20, la señora o el Ministerio del Trabajo se dignaron darnos una representación. Y seguidamente que entrega la representación de esta CGT, entonces le entrega otra vez a Percy Oyola con otros documentos que no eran similares. O sea, realmente esto está en Procuraduría, en Fiscalía y en los órganos de control para que revisen qué es lo que está pasando alrededor del Ministerio del Trabajo. Qué triste. Yo realmente nunca pensé que una mujer en la cartera del Ministerio del Trabajo me hiciera la vida tan imposible como la ha hecho esta ministra del Trabajo. Y otra cosa es que no puedo seguir soportando la estigmatización que se está haciendo de Miriam Lustriana y de la CGT que estoy representando. Yo les agradezco a ustedes muchísimo que nos den la oportunidad de plantear dónde están las diferencias. Las diferencias están en que esta CGT defiende trabajadores y la otra CGT está defendiendo al gobierno. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.